En la presentación de Paula, repito lo mismo que dije con respecto a Carlos. Ya tenemos todos en nuestra carpeta un breve currículum en el que podemos ver en detalle pues, las fechas, los títulos y más o menos hacernos una idea de cuál es el perfil de Paula. En todo caso, me gustaría recordar que Paula es licenciada en Historia del Arte de la Universidad de Santiago y que forma parte del grupo de investigación Historia de Arte, de Arquitectura y de Urbanismo que dirige Alfredo Vigo. Ha dedicado fundamentalmente sus estudios a la arquitectura barroca. En su parte más clásica, estudios de arquitectura, y en su parte más teórica, la tratadística en la Edad Moderna. Y fruto de esas investigaciones han sido varias publicaciones de las cuales ya tenéis referencia en las carpetas. Dentro de la arquitectura barroca pues, se ha especializado fundamentalmente, o lo que ha estudiado más son los arquitectos pertenecientes a las órdenes regulares. Ha realizado varias estancias en el extranjero, nacionales en el extranjero, entre ellas en Madrid, en Roma, en Perugia y en Florencia. Y también desde hace años forma parte del equipo docente de la Universidad de Santiago, ¿no? Con colaboraciones también regulares con otras universidades que se pueden consultar en su currículum. Sin más, damos paso, por lo tanto, a esta charla. ¿Qué nos va a hablar? Sí, por cierto, el tema. Hablábamos el otro día, ayer, de los fondos fotográficos y gráficos en general que se encontraban en los archivos gallegos, ¿no? Teníamos especialmente en el Museo de Pontevedra y en el Archivo Municipal de La Coruña. Y junto a esas colecciones que se albergan en grandes centros de investigación gallegos, y además de las colecciones privadas, como veíamos ayer con Guillermo, tenemos también importantes fondos, a veces por descubrir, ¿no? En otros centros ubicados tanto en la península como fuera de la península, ¿no? Entonces, lo que queremos ver ahora, dar a conocer también un poco, es uno de esos fondos que se encuentra en Cataluña, ¿no? No es que sea totalmente desconocido, más o menos se sabe de su existencia, algunas imágenes son muy conocidas, pero en su globalidad sí es un desconocido. De hecho, muchas de sus imágenes ni siquiera estaban catalogadas. Yo no digo en cuanto a la fecha, sino en cuanto al lugar. Entonces, creo que es muy positivo dar visibilidad, ¿no? Esos grandes repertorios en otros lugares fuera de Galicia que son de gran utilidad para las investigaciones que nosotros llevamos a cabo. Adelante, Paula. Gracias. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas por haber obligado a este cambio en el programa. He sido víctima de la ley de Murphy desde que intenté sacar el coche por la mañana y no pude, hasta intentar coger un taxi al llegar a la estación de tren, así que pido disculpas y doy las gracias a los organizadores por haberme invitado a participar hoy aquí, presentando lo que ha sido en los últimos 2 años más o menos parte del trabajo de nuestro grupo de investigación. En primer lugar, me gustaría comenzar hablando y presentándoles el Institut d'Estudis Fotogràfics de Cataluña. Esta institución se funda en el año 1972 por iniciativa de Miquel Galmes y Creus, que propone la fundación de una asociación cultural sin ánimo de lucro dedicada al impulso y al fomento de los estudios de la fotografía. El instituto se organiza en 3 departamentos, un departamento escuela orientado hacia la formación profesional para aquellos que quieren iniciarse como fotógrafos o que quieren profundizar en la fotografía como un
desde el punto de vista artístico, un departamento de actividades culturales, desde el cual se organizan exposiciones, charlas, conferencias, talleres, cursos de iniciación a la fotografía, y un departamento de documentación e investigación que está orientado a conservar, gestionar y difundir los fondos que tiene el propio instituto. Dentro de este departamento hay varias áreas. Un área de investigación en el cual ofrecen oportunidad a estudiantes e investigadores de trabajar con los propios fondos del instituto. Un área de divulgación en el cual se organizan fundamentalmente exposiciones y conferencias sobre los fondos del instituto. Un área de formación para la gestión de colecciones. Tienen incluso un posgrado en conservación y gestión de fondos fotográficos, una biblioteca especializada en fotografía, la fototeca y el archivo histórico fotográfico, que es el que a nosotros nos interesa. En el año 2016, en mayo, la Universidad de Santiago y el IFC firmaron un convenio a través de nuestro grupo de investigación. Nuestro nombre es Grupo de Investigación de Historia del Arte, de la Arquitectura y del Urbanismo. Se firma un proyecto con el título La arquitectura y el urbanismo de Galicia en las colecciones del Institut d'Estudis Fotogràfics. Esta colaboración se enmarca dentro de un proyecto de I+D+I orientado a los retos de la sociedad que se titula Memoria, textos e imágenes, la recuperación del patrimonio perdido para la sociedad de Galicia, del que va a hablar después Jesús Sánchez. Para ello, para desarrollar este proyecto de colaboración, el IFC nos empezó a enviar copia digital de aquellas colecciones, porque el archivo fotográfico se organiza en colecciones, de aquellas colecciones que tenían imágenes de Galicia, que fueron 4, la colección Montaigne, la colección Guasán, colección Terradas y colección Thomas. Nosotros con esas imágenes lo que hicimos fue desarrollar una base de datos en la cual describíamos los contenidos, es decir, les catalogamos esas imágenes. Nuestro trabajo fue identificar los monumentos, los edificios y los lugares representados en esas fotografías, detallar su ubicación geográfica, provincia, municipio, parroquia, lugar, identificar los autores, dar una datación aproximada, en muchos casos mucho más ajustada de lo que proponían ellos, teniendo en cuenta el marco temporal de cada colección, y después dar una reseña básica sobre lo que se representaba. Lo que obteníamos nosotros a cambio era el poder trabajar y conocer un fondo fotográfico que, como verán, es muy nutrido y muy interesante, con el cual que poder aprovechar en nuestras propias investigaciones sobre edificios gallegos muy transformados o desaparecidos antes de 1936. La primera colección que nos ofrecieron o de las cuales nos empezaron a llegar imágenes fue la colección Montaigne. Su nombre viene de Eduard Montaigne y Serra, que era un fotógrafo aficionado. Él era en realidad procurador en tribunales, residía en Barcelona, con lo cual los fondos de su colección, hablo en general, son sobre todo fotografías familiares y fotografías de paisajes, de aquellos viajes que él realizaba solo o con su familia. Esto hace que el fondo tenga mucho paisaje y muchas imágenes de familia, pero vamos a ver que también para Galicia ofrece imágenes muy interesantes sobre patrimonio. El marco cronológico de esta colección es de 1913 a 1918, está bien, muy ajustada en el tiempo, y en general consta de 2.527 imágenes, de las cuales 1.581 son negativos y 946 positivos. Aquí tenemos una de las imágenes de Santiago, que además tenemos la suerte de que ya está incluso datada. La colección Guasán recibe el nombre de Lucien Guasán. Era un fotógrafo francés afincado en Barcelona que se dedicó a la edición de postales desde su propia tienda, la Casa de la Postal. Este negocio estuvo en activo hasta el año 1962, que nos da la fecha final para la datación de sus fotografías. La orientación laboral le llevó a recopilar imágenes de toda España, con muchas vistas de ciudades, paisajes, monumentos y también imágenes de tipo etnográfico. El marco cronológico va de 1912 a 1962 y de las 4 colecciones que nos han llegado es la que tiene más fondos, 77.200 imágenes, 33.100
negativos y 44.100 en positivo. Aquí tenemos una de las vistas y aquí una imagen de Ferrol convertida en postal. Se ve perfectamente, sobre todo si vamos fijándonos esas cositas pequeñas como son las personas, cortan la fotografía por aquí, desaparece el marinero, se colorea y se comercializa como postal de Ferrol. Es la iglesia, la parroquia de San Francisco. La colección Terradas lleva su nombre por Esteban Terradas Illa, era también un fotógrafo aficionado, en realidad era ingeniero industrial, trabajó en la compañía de ferrocarriles de la Mancomunitat Catalana, en la compañía telefónica española, Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica y también ofrece fotografías familiares. El marco cronológico de esta colección va desde 1910 a 1936, consta de 3.458 imágenes, de las cuales solamente 176 son positivos. Aquí tenemos una de esas fotografías de tipo familiar. Por último, la colección Tomàs, que era propiedad de Josep Tomàs i Vigas. Este sí era fotógrafo, fundó en 1880 la fototipia Tomàs, que estuvo en funcionamiento hasta 1950. Los negativos de esta colección no proceden de Tomàs, sino de aquellos fotógrafos que trabajaban para él y que viajaban por toda España tomando fotografías pues, de ciudades, monumentos, etc. Él trabajó sobre todo colaborando con libros y revistas como La Ilustración Catalana, Peliploma o El Arte en España. El marco cronológico de la colección Tomàs es de 1880 a 1950 y esta está compuesta por 22.000 imágenes. Tenemos una imagen de Noia donde retrata unas palilleiras. Todo el volumen de esas 4 colecciones, ¿cómo se traduce en relación a Galicia? Bueno, de Monteis nos llegan 99 imágenes. Aquí tienen la relación de localidades fotografiadas y el número de imágenes que aporta cada colección. De Guasán llegan 1.702, es el que viaja más o sus fotógrafos viajan más por toda Galicia y además vemos que en un periodo bastante prolongado de tiempo, dentro de la propia colección encontramos imágenes de los años 20 y casi de los años 60. Terradas, sin embargo, viene en uno de esos viajes familiares y no se prodiga mucho, de hecho solamente nos mandan 4 fotografías y solo de Santiago. Y Tomàs nos llegan 116 imágenes. Curiosamente, para tener una fototipia y hacer esos libros sobre España y trabajar en revistas, resulta un poquito decepcionante si lo comparamos con Guasán, porque podían haber mandado más fotógrafos, podían haber hecho más fotos. Son fotos muy interesantes, de mucha calidad, pero bueno, podía no estar tan cerca de un fotógrafo aficionado como era Monteis. He puesto las 4 fotografías de Terradas. Como se puede ver, 2 son fotografías de su mujer y las otras 2 son unas vistas del exterior de la Catedral de Santiago que en realidad para la cantidad de imágenes que tenemos de la Catedral de Santiago aportan poquito. Aquí tenemos la relación de ciudades fotografiadas en los fondos del IEFC y el número de fotografías por ciudad. Me parece que es interesante. Vigo se lleva la palma con 566 fotografías, casi todas procedentes de la colección Guasán, seguido de Santiago de Compostela, por motivos evidentes, A Coruña, ya bastante atrás, con 103, y después localidades de veraneo, como pueden ser Mondariz, la zona de Vilagarcía de Arousa, las capitales gallegas suelen estar bastante bien representadas, a excepción de Lugo, que solamente tiene 8 fotografías. Nadie quería Lugo, no se entiende muy bien por qué. Tampoco está Mondoñedo, no hay ni una sola fotografía de Mondoñedo y esto se ve muy bien cuando uno hace un mapa con las localidades fotografiadas. El tamaño de las estrellas no quiere decir nada, era simplemente para que se vieran un poco más o menos y sobre todo poder encajar la muy representada costa de las Rías Baixas, que es donde obtenemos
más fotografías. Después, obviamente, Santiago y Coruña y el entorno de Coruña, hasta la localidad de Ortigueira. Les interesan las villas marineras, esto está bien. Desde Santiago se desplazan a Noia y Muros, Finisterre, y hay algunas fotografías del faro de Cabo Vilán. Pero después resulta impactante el vacío de Lugo y Orense. Orense, a nivel de provincia, tiene bastantes imágenes, pero únicamente de Orense y Ribadavia. De Carballiño nos dejan 2 o 3 fotografías de una carretera. Lugo, como ya dije, únicamente hay 8 fotografías. Monforte sí está mucho más y mejor documentada. Viveiro también, hay 30 y pico fotografías de Viveiro y un par de fotos de Ribadeo, que son sobre todo de paisajes. Apenas ofrecen fotos urbanas. En total, 1.921 fotografías, no las traigo todas, aún así he buceado mucho para seleccionar las imágenes que vamos a ver. Llama la atención dentro de esas fotografías el que apenas estén representados los grandes monasterios gallegos. Únicamente hay fotos de conventos porque estaban en las ciudades, hay alguna foto del monasterio de Lérez, porque aquello de que está cerca de Pontevedra, unas pocas fotos de Melón, porque bueno, entre Ribadavia y Mondariz, pues te puedes acercar un momento, pero ni Oseira, ni Sobrado, ni Pollo, ni Olla, ninguno. No hay ninguna fotografía de estos edificios. En cuanto a las temáticas que ofrecen estas colecciones de imágenes, tenemos por un lado panorámicas y vistas urbanas, por el otro los monumentos y edificios singulares. Hay también paisajes que pueden tener pues, apenas casas y ser únicamente una vista del entorno, o ofrecer pues, imágenes lejanas de algunas localidades. Esto es la ría de Finisterre, con Corcubio Nicé. Y después visiones de tipo o de gusto antropológico, con representaciones sobre todo buscando dar una imagen de la Galicia más tradicional que aparece en las 3 colecciones que nos dan más imágenes. Aquí una vista de una calle de Tui, de Guasán, o tomas que fotografía a esta mujer de Pontevedra, o montéis a las mujeres haciendo un mercado en la plaza de la Leña de Pontevedra. Obviamente, para nuestro trabajo, para nuestra investigación, las imágenes que nos resultan de mayor interés son las panorámicas y las vistas urbanas. Panorámicas son las menos. Las hay, pero no son las más numerosas. Son, no obstante, unas imágenes muy interesantes porque nos muestran la transformación, casi podríamos decir brutal, que han tenido las ciudades de Galicia desde 1950 hasta la actualidad. Pues, además, vemos que cambia la forma de retratar muchas de esas ciudades. Este es el caso de Orense. Esto es una vista de la ciudad de Orense de la colección Guasán. Posiblemente no llegase ni al 1962, era de los años entre los 30 y los 50. Hoy en día esa es una vista que ya no se ofrece de la ciudad. Antiguamente no se sacaría la zona de los puentes, se sacaban los puentes porque les interesaba el monumento, pero aquí no había ciudad, había 2 o 3 casas. La ciudad de Orense era el entorno de la catedral que veíamos antes. Hoy en día el entorno de la catedral ha sido devorado por toda esa maraña de edificios en consecuencia del crecimiento, lógico por otro lado, de la ciudad de Orense, y la vista más vistosa es el río con sus nuevos puentes y la extensión del caserío con sus zonas verdes. Lo mismo ofrece Pontevedra. Esta fotografía es casi una réplica de la fotografía que veíamos ayer, que nos decían que era la primera fotografía de Pontevedra. El fotógrafo ha elegido el mismo punto de vista, se ve obviamente con el Lérez y la iglesia de Santa María, las casas del arzobispo. Esto es un intento de hacer la misma vista hoy. Ya no se ve la iglesia de Santa María, devorada por todos estos edificios que se han ido construyendo en la ribera del Lérez, pero es que además hoy en día nadie puede ir a ese punto a hacer una fotografía porque esto es la autopista.
Yo cogí el Street View, fui buscando el punto de vista y tuve que saltarme a este camión. De hecho, el punto de vista exacto es unos metros más a la derecha, pero cuando pasaba el coche de Google había un camión. Entonces, no lo he podido conseguir exacto. Pero sí nos da esa evolución, ya no solo de la propia ciudad, sino también del entorno. Lo que antes sería un camino, la carretera que unía Santiago y Vigo, hoy es la autopista. Las autopistas se hicieron prácticamente sobre los antiguos caminos, o al menos en muchos casos. Otra ciudad que tuvo un desarrollo espectacular fue Vigo. Aquí tenemos una vista de Monteis desde el Castro, una vista compuesta de 2 fotografías de tomas. Y esto es lo que se ve hoy en el Castro prácticamente mirando a la misma dirección y cuando uno mira pues hacia abajo, ¿no? Digamos, de frente en la fotografía de tomas, ya se encuentra pues toda esa zona del ayuntamiento, incluso se ve el crecimiento de las localidades como Cangas y Moaña al otro lado de la ría. Las vistas urbanas generalmente están dedicadas pues, a calles, plazas singulares de nuestras localidades. En este sentido, los fondos del IFC también nos han permitido reconstruir en base a sus propias fotografías la evolución de calles y de espacios como es el Cantón Grande de Coruña. Aquí tenemos una fotografía de la colección Thomas que se puede llevar a antes de 1925 porque vemos que no está construido todavía el Banco Pastor y además aquí está el hueco del solar donde se va a levantar el Teatro Linares Rivas. Guasán, sin embargo, ya nos fotografía desde la terraza esos 2 edificios, el Banco Pastor, el Teatro Linares Rivas. Pero es que Guasán nos vuelve a ofrecer, la colección Guasán vuelve a ofrecer otra imagen donde el Teatro Linares Rivas ya fue sustituido por el Cine Avenida y además tenemos aquí el edificio del Banco Hispanoamericano, que hoy pertenece al Banco Santander por todas estas largas fusiones de bancos y vemos que aquellas casas antiguas ya no queda ni una. Han sido devoradas por edificios de mayor entidad y de mayor tamaño, modificando completamente esa parte de la ciudad, que además es una parte muy, muy significativa. Lo era entonces y lo sigue siendo hoy en día. Estas vistas urbanas también nos dan información sobre edificios desaparecidos. Hay que estar atento, pero ahí los tenemos. Por ejemplo, el antiguo náutico de Coruña, que en los años 40 se sustituyó por el actual edificio. Vemos aquí, después veremos con mayor detalle, el Hotel Atlantic, del que hablábamos también ayer, el pequeño pabellón oceanográfico que había junto a los jardines de Méndez Núñez. Todavía no estaba construido el Hotel Embajador, que hoy es sede de la Diputación y Teatro Colón, y tampoco pues, aparecen aquí las casetas, la sede de la Autoridad Portuaria. Es otra zona, la del puerto, que ha sufrido muchos cambios a lo largo de estas décadas. Pero eso no solo, estos cambios no solo los vemos en las grandes ciudades o capitales. Esto es Redondela, esto es Viveiro. En Viveiro tenemos ya una primera muestra de los cambios que han sufrido el litoral en Galicia. Dentro de las ciudades, sobre todo las ciudades de costa, villas marineras, antiguas villas marineras, el litoral se ha transformado radicalmente. En algunos casos con un efecto pernicioso, voy a dejarlo en eso. Uno de los casos más conocidos es sin duda el del barrio del Berbés de Vigo, el antiguo barrio de pescadores. Tenemos aquí una imagen de la colección Monteis, esta vista desde el mar de ese barrio del Berbés con esas pequeñas casas de pescadores justo en el litoral, una vista un poquito más cerca, también de Guasán, el interior de esas casas de pescadores, donde guardaban las traineras con las que salían a pescar, donde se vendía el pescado del día, esas sardinas o jureles que traerían los pescadores. Esto es el Berbés hoy.
Esto ya es un intento de repristinar, bueno, no repristinar, sino embellecer un poco esa zona que estaba sumamente deprimida, sigue estando deprimida, y esta es la vista desde el mar. La lonja, los nuevos edificios se han comido la vista de las casas de los marineros y se ha transformado completamente toda esa área. Además, las vistas urbanas ofrecen también detalles curiosos, interesantes en algunos casos, como puede ser el tratamiento que se daba hace no tantos años a las fachadas de los edificios o a los paramentos. Por ejemplo, he traído esta imagen porque se ve que esta casa en la Plaza del Trigo de Orense estaba encalada hasta el suelo, incluso las piedras buenas de granito, no solo la mampostería. Lo vemos también aquí en la calle La Rúa das Damas o en la Rúa dos Soportais de Pontevedra. También aquella imagen que enseñé de la Plaza de la Leña de Pontevedra se veía que los edificios eran completamente blancos. Estamos también un poco hablando de cómo se trataban los edificios, qué imagen ofrecían las ciudades antiguamente, que también es una cuestión interesante. Evidentemente son modas, cambian con el tiempo, volvemos a la piedra, las estatuas no se pintan, los edificios ahora tampoco. Pero hace no tantos años sí se encalaban. Y eso da una imagen muy distinta de cómo eran nuestras ciudades. Con lo cual también, pues a la hora de hacer reconstrucciones, es un elemento interesante. Cómo es hoy un espacio, cómo era hace 50, 60, 70, 100 años. Por supuesto, las colecciones ofrecen muchas imágenes de los monumentos gallegos. Vistas de la Catedral de Santiago, imágenes muy interesantes de edificios que sí han tenido transformaciones a lo largo de estos años, como puede ser la Colegiata de Santa María del Sar, imágenes de sus interiores, el claustro muy cambiado, sobre todo en la zona de la techumbre. Hay otras fotografías donde se ve que todos los sepulcros que hoy se muestran en el interior de la iglesia estaban antes por el medio del claustro. La Catedral de Santiago también ha sido objeto de fotografías. Igual aporta menos. La vista del trascoro es algo más conocida, pero ofrece imágenes que a mí me han llamado mucho la atención de la zona del altar, ¿no? De la llegada al presbiterio, porque esto sí que ha sido totalmente modificado después del Concilio Vaticano II. De hecho, hoy en día nadie podría rezar donde está rezando esta señora. Para empezar, porque estas verjas de la vía sacra las han llevado al ancho del crucero y ya no te puedes acercar, ¿no? Salvo que estés en los primeros bancos, con suerte, en una misa un poco importante. Ahora ese espacio está acotado. E incluso hay una tarima, que es donde se suben los tiraboleiros para mover el botafumeiro y demás. El altar está completamente abierto, ya no hay ninguna interrupción, ya no hay ninguna verja. Esto es muy interesante. Y después esta vista, que yo nunca había visto ninguna parecida, desde dentro del coro de la catedral, que también da una visión completamente diferente, ya que en Santiago, en cuanto se pudo, se retiró el coro del centro de la nave, así como en otras catedrales se conservan, en Santiago no. Y hoy se trata de poder ver el altar y la imagen del apóstol con total facilidad, mientras que antiguamente eso no era posible. Había que ponerse donde estaba la señora rezando. Otra catedral que también ha tenido transformaciones es la Catedral de Orense. Y pues también tenemos visiones de edificios que han padecido ruina y que recientemente han vuelto a restaurarse, como puede ser el convento de San Francisco de Orense, con estas fotografías, las dos muy interesantes, o imágenes tan curiosas como esta de los tejados de la Catedral de Tui. Hoy en día, si van a visitar la Catedral de Tui, se puede subir al tejado porque después de la intervención de Pons Sorolla colocó unas losas, que no sé si eran basadas en datos históricos o por imitación a la Catedral de Santiago, el caso es que colocó unas losas y hoy se puede caminar por los tejados de la Catedral de Tui. En este momento era impensable. La fotografía se hace desde una de las torres, el fotógrafo lo suben a la torre para que pueda hacer fotos de la ciudad, del Miño y de Portugal, pero vemos que la catedral estaba completamente cubierta de teja, incluso por las paredes del cimborrio, del crucero.
edificios, monumentos en otras localidades importantes, como Monforte, ya decía, de Lugo hay pocos, pero Monforte aún se salva. Incluso se fotografía la estación de Monforte, que tan importante fue para esa localidad. Ya esos edificios singulares, edificios del progreso, edificios de la comunicación, edificios de moda, digamos, en aquella época, que después nosotros olvidamos y ahora estamos volviendo a valorar, y por tanto son muy interesantes. Esos edificios de las ciudades balneario, las ciudades de viaje, ciudades de comercio, el Hotel Atlantic, su fachada principal y en la fachada posterior. El estadio. Evidentemente, el Deportivo hoy no va a jugar ahí. Nadie puede ir a Europa o a Segunda con un estadio semejante. Era un estadio muy bonito, un estadio además con una arquitectura muy particular, con unos resabios a la arquitectura fascista de la época, que bueno, al menos es una muestra de ese tipo de arquitectura, pero pues no se puede frenar el avance. Otros edificios que les interesaron mucho fueron los balnearios. De hecho, el balneario de La Toja y el balneario de Mondariz se van a convertir en dos puntos de veraneo muy importantes dentro de Galicia, conocidos en el exterior, porque tampoco hay que olvidar que el fotógrafo selecciona aquello de lo que ya tiene alguna idea y aquellos otros lugares de los que les van hablando en el sitio. Ellos van hasta La Toja, hacen fotografías de los balnearios, estas de Montéis, estas de Guasán, y Guasán vuelve cuando esos dos edificios ya han desaparecido y la zona del balneario ha cambiado completamente ya hacia la imagen que tenemos hoy en día de los balnearios de La Toja. Ofrecen, y esto es muy interesante, fotografías de los interiores. Estas fotografías están pensadas sobre todo para reproducirlas en postales. En parte, pues supongo que el hotel le convendría enseñar sus instalaciones, pero es que además también al quien veraneaba en La Toja, pues oye, si puedes enseñar una postal con tu habitación o con una habitación mejor de la que te tocó a ti, pero que da sensación de estatus, pues seguro que más de uno picó y mandó la postal a la familia. El otro balneario que está muy bien documentado es el de Mondariz. De hecho, no traigo todas las fotografías de Mondariz, he hecho una selección porque tenemos casi 60 y muchas fotografías de cómo era el balneario. El balneario también está hoy muy transformado. De esta fotografía hay por todo colección la postal, o sea que estas escaleras fueron impresas como postal, las entradas a salones, los salones de baile, el comedor, habitaciones un poco más modestas, la zona de la terraza, los pasillos, la zona de descanso del balneario, incluso las zonas de los baños fueron fotografiadas. Y bueno, finalizo aquí. Evidentemente esto es un paseo muy breve por aquellas imágenes que ofrece la colección. 1921 imágenes a sumar a las que ya nos ofrecen los archivos gallegos y otros archivos españoles. No sabíamos lo que teníamos en el IFC, porque además la fototeca no se puede ver online e incluso las colecciones te enseñan 4 fotos por colección, con lo cual hubo que contactar con ellos, establecer ese convenio para que así empezaran a llegar estas imágenes y encontrarnos con lo que realmente pues, es un tesoro, ¿no? Porque cruzando esas fotografías con lo que tenemos aquí, más los planos, más la documentación, más incluso noticias de periódicos que pueden surgir, se puede trabajar mucho en la reconstrucción de edificios muy transformados y muy desaparecidos. Y no solo, y completamente desaparecidos, quiero decir. Y no solo eso, sino también de las ciudades. Y también me lleva a establecer otra reflexión, que es que si no podemos parar las destrucciones, al menos que hagan unos buenos reportajes fotográficos antes de demoler esos edificios, porque si hoy no los queremos, igual nuestros hijos o nuestros nietos miran para ellos y les dan un valor que nosotros no les damos, ¿no? Entonces, la fotografía es una herramienta perfecta para la reconstrucción y volver a recuperar esa memoria perdida de nuestro patrimonio. Muchas gracias.